Shabbat Shalom para cada uno de ustedes en este cierre de Shabbat, de este día 27 de julio del año gregoriano del 2024. Aquí en El Dorado, sube 18 de mayo, en la localidad de Canelones, en Uruguay. Este es el punto geográfico que el Señor nos ha puesto. Este es el punto geográfico donde el Señor quiso implantar su palabra, que es la Torá, la palabra de Dios, de principio a fin, la Tanaj, del Brit Hadashah, en nuestros corazones. Y es aquí donde el Señor ha puesto vida y ha implantado vida en nuestro ser, a través de su bendita palabra. El Señor ha escogido este día para ser santo, kadosh, apartado, para honrar su nombre y honrar su palabra. Y nosotros le damos cumplimiento a eso. En este cierre de Shabbat, la parashá que tenemos de esta semana, que se llama Pinhas, o Fines, y va de número 25:10 al 31. De ahí va de números 25:10 al 30 al 1. Y se llama Pinhas, en hebreo. Pero en español es Fines. Así se llama la enseñanza, la parashá de esta semana. Pero déjenme decirles que voy a empezar porque el final de la parashá anterior, que se llamaba Balak, se llamaba Balak. El cierre de la parashá de la enseñanza de la semana pasada da al inicio, el cierre de la semana pasada de Balak, da el inicio a la parashá de esta semana, la enseñanza de esta semana, que es Pinhas. Entonces yo voy a empezar a leer, porque ahí en el 25, capítulo 25 de número 25:10 empieza esta enseñanza, pero 25:1 termina la otra enseñanza, pero nos da el pie para la enseñanza de esta semana. Esta enseñanza tiene mucho, voy a tratar de hacer mañana, o en cuanto pueda, o a la brevedad, compartir más acerca de lo que habla esta enseñanza, esta parashá de esta semana. Porque yo me voy a enfocar solamente en muy pocos versículos del arranque, y ahí voy a enseñar porque si no, no me da el tiempo. Amén. Y empiezo a leer en el nombre de Yeshua, el Mesías de Israel. Israel se quedó en Sitín, capítulo 25 de número. Perdón. Israel se quedó en Sitín y allí el pueblo comenzó a prostituirse con las hijas de Moab. Estas mujeres invitaron al pueblo a los sacrificios de sus ídolos, donde el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Con Israel así unidos a Baal peor. La furia de Yahweh se encendió contra Israel. Yahweh dijo a Moisés: tómalos a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos mirando al sol delante de Yahweh, para que la furia ardiente de Yahweh se vuelva de Israel. Moisés dijo a los jueces de Israel: cada uno de ustedes pondrá a muerte a aquellos en su tribu que se han unido a Baal peor. Justo entonces a la vista de Moisés, vieron lo que había pasado, ¿no? Pero dice en el versículo 6, justo entonces a la vista de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras ellos estaban llorando en la entrada del tabernáculo del testimonio, un hombre de los hijos de Israel vino por allí, trayendo a su familia, a una mujer de Midian. Cuando Pinhas, o sea Fines, el hijo de Eleazar, el hijo de Aarón Cohen, lo vio, él se levantó y de entre el medio de la multitud y tomó una lanza en su mano y persiguió al hombre de Israel hasta la parte interna de la tienda, donde lanzó la lanza a través de ambos de ellos. Y el hombre de Israel y la mujer por su estómago los atravesó. Así fue detenida la plaga entre el pueblo. Sin embargo, 24.000 murieron de la plaga. 24.000 hombres murieron de esa plaga.
Amén. Amén. Voy a seguir ahora para unir, para conjuntar. Ese fue el fin de la parashá anterior. Y ahora empieza en el versículo 10 y voy a leer solamente 4 versículos. 4. Dice, Yahweh dijo a Moisés, Pinhas, hijo de Eleazar, el que los atravesó a esos dos, al hombre y la mujer en la tienda. Pinhas, el hijo de Eleazar, el hijo de Aarón, el Cohen, ha apartado mi furia de los hijos de Israel, dice Yahweh, por ser celoso como yo soy. Voy a repetir eso. Por ser celoso como yo soy. Así que yo no lo destruiré en mi propio celo. Por lo tanto, di, yo le estoy dando mi pacto de Shalom, haciendo un pacto con él y sus hijos después de él, que el oficio de Cohen será de ellos para siempre. Esto es por causa que él fue celoso por amor a su Elohim, e hizo expiación por los hijos de Israel. El nombre del hombre de Israel que fue muerto, puesto a muerto con la mujer de Midian, de la Madianita, era Sinrim. El hombre israelita se llamaba Sinrim. Hijo de Salú, jefe de uno de los clanes de la tribu de Simeón. El nombre de la mujer de Madian que fue muerta era Cosbi, la hija de Sur, y él era el jefe del pueblo de uno de los clanes de Madián. Yahweh habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel diciendo, trata a los madianitas como enemigos y atácalos, porque ellos lo están tratando a ustedes como enemigos por el engaño en el incidente de Peor, en el asunto de la hermana de ellos, Cosbi, la hija de uno de los jefes de Midian, la mujer que fue muerta en el día de la plaga del incidente de Peor. ¿Bien? Y acá voy a conjuntar las dos. Acuérdense de lo que habíamos aprendido de la semana pasada. Que había un hombre que era Balaam, supuestamente profeta de Dios, a la vista del pueblo de Israel, incluso porque hizo profecías, bendiciones al pueblo de Israel, pero al final de cuentas se dieron cuenta que era un tramposo, un agorero, un hechicero, todo lo malo entreverado, y también sabía de Yahweh. Pero tuvo que salir Yahweh e interceder a través de él porque era la voz que oían. Entonces Yahweh, ¿qué hace? Lo usa para hablar de parte de él. Pero se dieron cuenta que Bilam era malo, no era bueno. Incluso aprendimos que Bilam fue el que hizo que los hijos de Israel que pecaran y cometieran adulterio con las hijas de Madianita. Y no solo eso, sino que comían de los sacrificios. Sino que fornicaban, dice, los hijos de Israel con los madianitas. Y no solo eso, sino que vino la ira de Yahweh por causa de ese pecado. Cuando muy tiempito atrás, eran bendecidos, eran protegidos, eran cuidados. Pero Bilam habla al rey de Moab y le dice qué es lo que hace que ellos pierdan y entren a morir, que era pecar contra Yahweh, su Dios, ¿no? Entonces la depravación, fornicación, un arma mortal poderosa, ahí lo podemos ver, 24.000 hombres. ¿Por qué? Por cometer adulterio, fornicación, perversidades. 24.000. Es un arma mortal poderosa que hoy en día actúa más que antes todavía. Como termina la parashá 40, nos da la entrada a la parashá 41, que fue lo que les dije recién. Los hijos de Israel fueron engañados. En el capítulo 25:1 vimos que fueron engañados, porque dice Israel se quedó en Sittim
Y allí el pueblo comenzó a prostituirse con las hijas de Moab, y estas mujeres lo invitaron al pueblo a los sacrificios. Lo invitaron, y esta palabra, escuchen bien, los invitaron. Ojo con las invitaciones que tenemos en este tiempo, porque acá los invitaron. Y a veces no prestamos atención nosotros como líderes en nuestros hogares, o como líderes en las congregaciones, no prestamos atención a las invitaciones que le hacen a las ovejas del Señor, a las invitaciones donde van las ovejas del Señor. Y eso tiene que llamarnos mucho la atención en estos tiempos a nosotros como cabezas. ¿A dónde son invitados nuestros hijos? ¿A dónde son invitadas nuestras ovejas? Y nosotros tenemos la autoridad para dar permiso o no dar permiso, pero tenemos que saber sabios y prudentes en lo que nos están invitando y si conviene o no conviene, porque acá lo invitaron y ¿qué pasó? 24.000. 24.000 murieron, hermano. Entonces, por esa invitación. Pero ¿cómo fueron que fueron engañados? Porque yo les dije fueron engañados. Bueno, porque es lo que usa ahora también. El sistema usa eso. Hasatán usa eso. Las falsas religiones usan eso. Miren lo que dice. Fueron invitados a los sacrificios. Bien. ¿Cómo es que fueron engañados? Bien, mirá. Madián e Israel eran hijos de quién? Patriarcas. Vamos a mencionar patriarcas para que se entienda. Rápido voy a hacer. De Abraham. Isaac y Jacob. Eso es Israel. Y Madianita, por eso que hay que estudiar la palabra. ¿De dónde viene la gente? Por eso que te mantiene activo el estudiar la palabra y de dónde salió esta cultura, dónde salió. Madián, ¿saben de dónde salió? De los hijos de Lot. ¿Quién era Lot? El sobrino de Abraham. Opa, ahí viene el engaño. Ahí viene el engaño. Sabemos que hasta hoy en día los hijos de Lot es una generación perversa hasta el día de hoy, porque salieron de un incesto. Salieron de las dos hijas de Lot. ¿Se acuerdan qué es lo que sucedió? Las dos hijas la embriagaron a Lot y quedaron embarazadas. Después entró la menor y dice, bueno, ahora te toca a ti. Lo embriagaron a Lot y quedó embarazada. Y de esas dos generaciones nacieron naciones perversas hasta el día de hoy. ¿Pero eran parientes lejanos o no eran parientes lejanos? Al final de cuentas sí. Si Lot era sobrino de Abraham. Y entonces por ahí entraron. Hay que entender, vamos a ver esto. Ahí entraron, eran hijos de Lot, descendientes de Lot. Y Lot era sobrino de Abraham. Y Israel, que eran hijos de Abraham. Y entonces le dijeron, somos parientes. Así como, sí, somos parientes. Lot era primo de Abraham, somos parientes. Somos todos parientes, somos todos igual. Da lo mismo, ¿entiendes? Israel, somos parientes, que vamos a estar peleando. Vamos a estar peleando. Entonces lo engaña. Artimañas de la mala inclinación. Hasatán, el enemigo de nuestra alma, les dice, somos parientes, está todo bien. Y los atrae. ¿Cómo los atrae? Con propagandas, publicidades, fiestas, eventos, ritos y cultos. Lo mismo hicieron ellos. Primero los atrayeron. Estaban en el límite. Ellos estaban acampando ahí, en el límite con Madián. Y Madián quería destruir y maldecir al pueblo de Israel. Y ellos estaban ahí. Entonces, ¿qué empieza uno a hacer para hacer propaganda? ¿No? Empiezan a armar puestos de venta. Y capaz que uno armaba flores. Ay, qué lindo. ¿Quién no le gusta las flores? Vamos, mira con las flores. Algunos regalos, para que entiendan ahora. Pero dentro de las tiendas había una tienda de ídolos. Y ahí va metiendo. Eso es engañar. Y ahí va metiendo. Y lo mismo pasa ahora, vaya a una feria. Hay puesto ropa, calzado, una tienda de budas, de pura porquería, hechicería, hasta velas rojas, verdes, de todo.
porque es las artimañas de Hasatán. Acá me meto. Tenían una multitud muy grande, alguno iba a caer. Cuando cae uno, cae un montón. Algún curioso fue a michar ahí en la feria. Oh, mira qué lindo. Y de repente, ¿cuál es uno de los mandamientos de la lista del Señor? Dice, no te hará imagen de arriba, de abajo, ¿o no? Sí. Ni imagen mía, dice el Señor, Yahweh. No te harás imagen mía, ni de arriba ni de abajo. No te harás imagen. Y de repente también hay un puesto en la feria con una imagen de Jesucristo. Pero ese es tu Dios. Es un engaño. Porque el Señor dijo, no te harás imagen ninguna, ni de lo que está arriba, ni abajo, ni de tierra, ni nada. Ni mía tampoco. Y ahí tenés otro engaño. Y versículos bíblicos, pero tenés imágenes. Y así va engañando, con artimaña. Ah, tenés razón, mirá. Ese Yeshua es Jesucristo, mirá. Ay, acá. Y ahí fueron entrando. Y fueron entrando. Claro, pero si somos hermanos. Lot y Abraham éramos parientes. Nosotros también somos parientes. Vení. Y ahí lo fueron invitando. Mirá lo que nosotros hacemos. Y fueron invitados a los cultos. Y mirá lo que nosotros hacemos. Tremendo show, discoteca, luces, psicodélica, todo. Mirá lo que nosotros hacemos. Profetas, todo. Lo mismo. Lo mismo que hoy en día. Tenemos que tener cuidado porque el enemigo engaña. Hasatán engaña. Eso es lo que hace. Imita. Es lo que hace. El enemigo de nuestra alma lo que quiere es destruirnos. Y ahí entraron. ¿Cómo primero le llamaron la atención? Con mujeres hermosas de la tribu de Madián. Publicidades. Propagandas. Vengan, vengan. Para venderte una rueda de auto. Para venderte una rueda de auto te muestran a una mujer desnuda. ¿Con poca ropa o no? Y eso es propaganda, que son artimañas del enemigo. Para hacer caer a los hijos obedientes a Dios. Te quiere hacer entrar de alguna manera u otra. Y lo que te ponen, una propaganda, ¿qué tiene que ver yo qué sé, un auto? O una carrera de motocicleta. Y allá te muestran la propaganda de una mujer. ¿Por qué? Porque son artimañas de Hasatán. Para que los hijos de Israel, los hijos de Dios, caigamos en la misma trampa. Y hasta hoy en día, por eso les digo, a hoy en día funciona así. Cualquier propaganda que tú ves en la tele siempre tiene que haber ahí un... ¿Por qué? Porque son artimañas de Hasatán para que el hombre caiga. Porque les voy a decir una cosa. La idolatría y la fornicación van de la mano. La idolatría y la fornicación van de la mano. ¿Saben lo que son las dos cosas? La idolatría y la fornicación, ¿saben lo que son? Adulterio. Las dos cosas, adulterio. Y son las cosas que Dios odia más. Nuestro eterno Dios, el eterno Yahweh Sebaot, es lo que más odia. La idolatría y la fornicación. La palabra de Dios dice, en el nuevo pacto, en el Brit Hadashah, dice, el que fornica contra su mismo cuerpo, fornica, peca. ¿Se entiende? Y si uno ya es templo de Dios, lo que estás haciendo es pecar contra Dios. El adulterio, que es la fornicación y la idolatría, lo que traen son tinieblas sobre nuestras vidas. Lo mismo trajo a este pueblo, trajo tinieblas, trajo oscuridad, que lo único que trajo fue mortandad de 24.000 hombres. ¿Por qué? Porque dejaron entrar, ¿qué? Tinieblas. Se adulteraron. No físicamente solamente, sino espiritualmente, que fueron tras dioses ajenos, a los cultos paganos. Fueron y comieron de los sacrificios. Eso es adulterarse espiritualmente. Vas y adorar lo que no tenés que adorar. O simplemente vas a un lugar donde estás engañado y no sabes ni lo que están haciendo. Pero están todos saltando como locos, y todo así. O en un partido ahí, lo que sea. Está siendo engañado, está siendo parte. Por eso que vino mortandad, vino oscuridad, tiniebla. Entonces la idolatría y la fornicación van de la mano. Las dos son adulterio.
espiritual y físico. Y Dios le da asco, dice que abominación. Y la paga de ellos está en Apocalipsis 21:8, dice su parte de los idólatras. ¿Idólatra qué es? Fornicario o un adúltero. Espiritual y físico. Dice que su paga está en el 21, capítulo 21 de Apocalipsis, su parte está en el lago de fuego, dice. Ya tiene su paga, pero nosotros no podemos ser así. Quiero que entiendan esto. Les voy a contar unos, y entre a las páginas, pero hay escritos muy antiguos que no los tenemos nosotros acá. Pero está escrito esto. Cuando Bileam y Balac, a pesar de todas, unos escritos santos de Dios, que no están acá. Pero cuando Bileam y Balac, ¿saben por qué les voy a decir que esto es verdad? Porque ¿cómo sabemos que Bileam fue el que infundió esto para que pecaran los hijos de Israel? Porque lo dice en Apocalipsis. Cuando está en Apocalipsis, cuando le dice, pero tienes ahí unos, lo hablamos la semana pasada, tienes a uno ahí que practican la doctrina de Balaam. Entonces acá no dice que practican, pero en esos escritos que no están implementados acá, sí están. Y dice, cuando Bileam y Balac, a pesar de todas sus maldiciones y brujerías, no lograron dominar a los israelitas, Bileam le dio a Balac un arma mortal. ¿Cuál fue el arma mortal? Porque Bileam sabía cuál era la ley de Dios. ¿Cuál era el arma mortal? Exacto. Que los hijos de Israel adulteraran, fornicaran. Dice, con un consejo terrible, el Dios de ellos aborrece la depravación. Nuestro Dios, Yahweh, Elohim, Yahweh de los ejércitos, no le agrada para nada, le da asco. Aborrece la depravación. El malvado Bileam sabía que eso iba a causar mucha destrucción. Y lo vemos ahí, 24.000 personas. Mucha destrucción. Sur le dijo a su hija Cosbi, ¿quién era Sur? Recién se lo leí. ¿Quién era Sur? El príncipe de los madianitas. Era un príncipe, un presidente de los madianitas. De los madian, del enemigo. Sur le dijo a su hija Cosbi, ¿quién es Cosbi? La hija de... La mujer que fue traspasada por la lanza. Cosbi. Dice, y esta Cosbi, yo lo saqué ahí, tengo toda esta información, pero le saqué una flechita. Esta Cosbi era sacerdotisa de sus dioses. Y yo no sé si se acuerdan las cartas del apóstol Pablo, cuando habla de que habían sacerdotisas en los templos alrededor del templo de Yahweh, que adoraban y fornicaban, porque parte del culto de ellos era fornicar delante del Dios. Eran expertas en eso. Y tenían orgías ahí delante. Y esta mujer era una de esas. Era una princesa, pero sabía todo lo que tenía que hacer. Miren esto. Era sacerdotisa, o sea, era una experta en el tema. Así como los romanos eran expertos en asesinar, ¿se acuerdan? Estas mujeres eran expertas en hacer eso. Eran sacerdotisas, no mandaron a cualquier persona. Eran mujeres a simple vista preciosas, cosa de engatusar. Y eran expertas en el tema, sabían cómo hacerlo. En adulterio, en fornicación, en orgías, delante de sus dioses. Ese era el trabajo de ellos. Entonces, sigo. Sur le dijo a su hija Cosbi, dado que tú eres la hija de un rey, Cosbi era hija de un rey, una princesa, tú deberás derribar al líder de ellos. Ve directamente a... ¿Quién era el líder de los israelitas? Ve directamente a Moisés. Cosbi no era para ese que se enteró. Ella era una líder. Tú vas directa a Moisés. Si tú haces caer al líder, ya está, destruyes a todo el pueblo. Si será bandido, Hasatán. Miren, la hija del rey, tú deberás derribar al líder.
ve directamente a Moshe y sedúcelo, encántalo, conquístalo, atráelo con tus elocuencias de mujer. Y dice, cuando ella iba directo a ver a Moisés, Cosbi fue interceptada por ¿quién? Zimri, el hombre de Israel. Zimri, el que fue atravesado con ella, fue interceptada por Zimri. Mientras tanto, los simonitas, ¿quiénes son los simonitas? Simeón, la tribu de Simeón es simonita, Israel. Mientras tanto, los simeonitas estaban cayendo moralmente como moscas a la mano de las mujeres de Madián. Estaban siendo de 24.000 ya iban. Zimri vio que esta joven era muy digna de un rey, así que la tomó para sí mismo. Cosbi le dijo, déjame ir. Mi padre me dijo que fuera directamente a Moisés, no me agarres tú. Yo tengo que ir a él, a la cabeza. Tengo que ir a destruir al líder para que este pueblo sea eliminado. Y él la agarró para sí. Zimri le respondió, Moisés es el presidente de los levitas. Porque Moisés era un levita. Era hermano venía de la tribu de Leví. Es un levita. Por orden de nacimiento, Leví está bajo de Simeón. Por orden. Estaba Simeón y después levita. Quiere decir, miren lo que le dice, si será malo el verso. Entonces este Zimri, israelita, le dice, Moisés es el presidente de los levitas y yo soy el presidente de los simonitas. Este Zimri no era cualquier pelagato. Si nosotros leemos así rápidamente en la Biblia, vemos que era un hombre más, Zimri. Pero a mí me llamó la atención mucho, entonces le dije a mi esposa, vamos a estudiar un poco más a ver qué es lo que quiere decir, porque acá si menciona el nombre porque alguien importante era. Sino porque dice, y el nombre del hombre de Israel se llamaba Zimri. Y la mujer de Madián se llamaba, ¿cómo dije? Cosbi. ¿Por qué los mencionan? Porque no eran cualquier pelagato. Eran gente importante. Entonces fuimos a estudiar a ver qué es lo que decían los escritos más antiguos. Y encontramos esta información. Que Cosbi era la princesa de Madián. Era muy importante. Era un rango alto. Y entendimos que Zimri no era un pelagato del pueblo. Era un príncipe de Israel. Estaba a cargo de la tribu de Simeón. ¿No? Entonces él les refleja eso. Tú no vio que era una princesa y que iba a Moisés. Dice, no, yo te voy a agarrar para mí, porque yo soy el presidente de los moabitas, de los simeonitas, de los Simeón, de la tribu de Simeón. Y Moisés es el presidente de los levitas. Y miren lo que le dice. Que descendente de Simeón. O sea, que yo me encuentro en un nivel superior al de Moisés. Zimri estaba en un nivel superior, no lo espiritual, entiéndame, sino lo que era por lo que es patriarcado, como que Simeón era más alto que levita. Entonces dice, vení conmigo porque yo soy mayor que Moisés. Si vos estás buscando algún líder, bueno, yo soy el líder de la tribu de Simeón y yo soy más alto que Moisés, a lo que es nivel patriarcal, dentro de la cultura, ¿no? Entonces se la tomó para sí. Con una buena dosis, me encuentro en un nivel superior a Moisés. Con una buena dosis, presten atención, con una buena dosis de insolencia de Zimri, este hombre, desafió a Moisés y le dijo, ¿esta jovencita acaso me es permitida, Moisés? ¿Por qué insolencia? Porque él sabía quién era Moisés y sabía la mujer que tenía Moisés. Y con insolencia, provocándolo a ira, le dice, esta jovencita de Madián, la llevó de la mano, caminando, a la princesa, todo así, ya se había casado con ella. Una vez que se juntan, ya se casaron. La llevó de la mano
y la lleva delante de toda la congregación. Escuchen, lo leímos recién en el capítulo 25. Sí. Delante de toda la congregación, este descarado la lleva y le dice, ¿esta mujer me es lícita a mí, esta princesa? ¿Qué le dijo Moisés? ¡No! ¡De ninguna manera! ¡De ninguna manera! Y miren lo que pasó. Respondió Moisés, por supuesto que no. Y ahí se calla Moisés, porque vemos que entra en acción ¿quién? Pinhas. ¿Por qué se cayó? Le voy a seguir la historia yo, porque no me daba para escribir todo. Y a mi esposo tampoco, que me ayudó mucho con esto. ¿Saben lo que sucedió después? ¿Por qué este descarado fue y lo llevó? Llevó una madianita, porque Moisés tenía una mujer madianita. ¿Y saben la excusa? ¿Y por qué no? Si vos tenés una madianita, ¿por qué yo no? Tu mujer es una madianita, entonces Moisés, ¿qué tuvo que hacer? Callarse la boca. Pero ese callado no fue de humillación. Moisés no se cayó por humillación. Moisés se cayó y acá me vino, por el Espíritu Santo me vino palabras que están en el Salmo 69:9. No, perdón, ahí no. Esto más adelante. Ahí vino palabra de Dios que está en el Salmo también, dice, estate quieto y verás la salvación de Yahweh. Me vino clarito ahí. Eso fue lo que hizo Moisés. Se quedó callado. Porque ¿cómo le voy a explicar a un necio? ¿Cómo le voy a explicar a una persona que no quiere hacer lo correcto, que haga lo correcto? Son situaciones diferentes. Moisés se quedó callado y su situación era muy diferente. ¿Por qué era muy diferente la situación de Moisés? Alguien que me explique rápidamente, si puede. ¿Por qué era diferente? Moisés, antes de conocer a Adonai, ya había conocido a Jocabed de la Madianita. Y ya estaban juntos. Séfora. Séfora era madianita. Y él ya estaba casado antes de que Yahweh se le presentara la salsa. ¿Y cómo va a dejar a la mujer? Porque se le presentó Yahweh. No, pero ¿qué pasó? Esta madianita, Séfora, hija de Jetro, porque Jetro le enseñó la ley de Moisés. Esta madianita se traspasa, deja de toda su idolatría y hace lo que Yahweh dice. Entonces es totalmente diferente la situación. Ellos estaban muriendo. Dice, ahí clarito, ustedes lo vieron en el capítulo 25, dice que el pueblo estaba llorando en el templo, suplicando, rogándole a Yahweh para esta mortandad. Y este descarado caminando con la princesita de Madiana ahí, con una prostituta, con una ramera, estaba caminando ahí y se la trae al frente de Moisés, todos llorando, estamos muriendo ya. Y él, muy orgulloso con esa nena. Y todavía al frente de Moisés. Y ellos estaban en el templo, quiere decir, en el tabernáculo, quiere decir que Fines, porque Fines era un sacerdote, era nieto de Aarón, hijo de Eleazar. Estaba ahí en el servicio y estaban todos clamando. Imagínate que, y Moisés lo mira, y Fines también lo mira. Nosotros clamando acá en el tabernáculo para que Dios pare la plaga, y este aparece con una nena, idólatra, fornicaria, adúltera, hechicera, que hace cualquier cosa. Y todavía viene descarado y le dice a Moisés, y Moisés dice que cayó. Y por eso que actuó Fines. Cayó. Pero era diferente la situación de Moisés, porque Moisés ya estaba casado con Séfora antes de que lo llamara Moisés para libertar al pueblo. ¿Por qué va a dejar a su mujer? Pero esa extranjera, porque la Biblia dice, el extranjero que viva dentro de tu tierra, ¿se acuerdan la ley? El extranjero que viva dentro de tu tierra y contigo, que se sujete a la obediencia a Dios. Y eso es lo que hizo Séfora. Entendió que hay un Dios todopoderoso, que eso es todo pagano, que eso es todo... Y entonces se hizo, ¿qué? Parte del pueblo de Israel. Pero este trajo una para destruir. ¿Se entiende que es totalmente diferente? Pero el hombre tuvo que callar, porque su mujer era de Madián. Su mujer era de Madián. Séfora era de Madián. Entonces se tuvo que callar. Pero no cayó por vergüenza. Cayó para que Yahweh actúe. ¿Y por quién actuó Yahweh?
por fines, por Pinjas. Y ahí se levantó y dice que lo persiguió, lo dicen ahí. Justo entonces dice que a la vista de Moisés mirándolo así a ver qué es lo que va a hacer. Sale corriendo este Pinjas y ¿saben donde estaban en la tienda? ¿Qué estaban haciendo en la tienda? ¿Qué estaban haciendo en la tienda? La madianita con el israelita. Los otros orando, llorando porque están muriendo. ¿Y ellos qué estaban haciendo? Fornicando. Y por eso que dice que los atravesó con la lanza y a los dos juntos por el estómago. ¿Por qué? Porque estaban juntos. ¿Haciendo qué? Al frente de todo el pueblo. Ese era el descaro porque era la costumbre de las sacerdotisas. Hacerlo públicamente en los templos de ellos. Fornicar y hacer todo. Y eso mismo hizo nacer Israel, por eso murieron 24.000. ¿Por qué se piensa que muere? El SIDA, ¿por qué apareció en el mundo? ¿Haciendo qué? Inmoralidad sexual. Actos prohibidos de inmoralidad sexual que Yahweh aborrece. Hombre con hombre, mujer con mujer, se acostaban con una, venían y dejaban y se acostaban. Por eso que apareció el SIDA en el mundo. Lo mismo apareció ahí. Una peste que mataba, mortandad que mataba. ¿Por qué? Por la inmoralidad sexual. Y ahora el engaño es ese, sigue siendo el mismo engaño. Te meten y te meten la ropa ya no es ropa, porque están todas bien ajustadas, y hombres y mujeres, están todas bien ajustadas que lo único que están traslúcidas, se trasluce todo. ¿Se entiende? Muestran toda su figura. Lo mismo, ¿por qué? Porque es el mismo plan de Hasatán, del enemigo de nuestra alma, que lo que quiere es que nosotros nos perdamos, que el pueblo de Dios se pierda. Y por la culpa de eso, por la culpa de la inmoralidad del hombre, es que todas las congregaciones paganas están metidas en lo mismo. Se dejan llevar por las propagandas, por las publicidades. Vengan aquí, noche de milagros. ¿Dónde viste en la Biblia que una vez hagan una santa convocación para milagros? Sin embargo, nosotros vivimos en ese sistema. Tremendos carteles, publicidades por acá, publicidades de allá. No nos vamos a meter en el mundo, porque el mundo ya está perdido. Pero dentro de las religiones, te digo. Y carteles en la radio y en la tele. Vengan, tal profeta, hace milagro, cura, sana, prosperidad. Carteles. ¿Dónde viste en la Biblia? Dígame en uno que haga propaganda donde se va a hacer milagros. Donde se van a cumplir profecías. Esto sucedía cuando la congregación estaba porque Dios es así. Cuando los Shabbat se reunían, Dios hacía milagros y Yeshua hacía milagros. Pero no estaba haciendo propaganda. Allá va Yeshua. No había eso. Era la manifestación de Dios sanando y libertando, pero no había propaganda. Cuando vos ves toda esa propaganda, porque hay que atrás ocultismo, hechicería, favoritismo. Balaam lo que buscaba era eso. Bilán, el profeta malo, lo que buscaba era sabía de Dios, profetizaba de Dios y hablaba cosas de Dios, pero también hacía las otras cosas. Y eso no, el sincretismo no es de Dios. Un poco de Biblia, un poco de verdad, un poco de mentira. La mayoría de la iglesia celebran el Día de los Enamorados. ¿Qué es el Día de Enamorados? 14 de febrero. San Valentín. Eso es católico, romano. Pero todas. No hay una de las religiones que no celebre San Valentín. El Día de los Enamorados, 14 de febrero. Y no es de Dios. No, pero es mi esposa. Regalarle cuando quiera. Es que mi esposa, mi amada, toda mi vida. Regalarle otro día. Pero el 14 de febrero están todos ahí regalándole flores y evangélicos, cristianos, metodistas, adventistas, todo. San Valentín. Mismo la palabra te lo dice, es un santo. Un santo que lo único que promueva es el adulterio, la fornicación. Y las invitaciones a nuestros hijos, porque fueron invitados. Que les dije que fueron invitados. Fueron invitados. Las invitaciones tenemos que controlar a nosotros.
Porque un hijo nuestro puede decir, mamá, papá, ¿no sabes que aquella nena va a la iglesia evangélica de allá y me invitó a ir a la reunión? Si nosotros sabemos que no andan conforme a la voluntad de Dios, van a inculcarle esa idea que no están en lo que dice la verdad. Me invitaron a un pijama party. ¿Qué va ahí en el pijama party? Cosas así, cosas que agradan a Dios. No, pero van a la iglesia y... Mira. Me invitaron a ir a un fútbol allá. Mirá. Con toda la idolatría, hay muerte, asesinato, de todo ya ahora en el fútbol. Mirá. Todo lo que hay, A la playa. A la playa. Me invitaron a la playa. Andan desnuda. ¿Desnuda? Me invitaron a la iglesia a ir a la playa. Me invitaron a ir al matine. Me invitaron a ir a una... No, vos sabés que hicieron un baile, porque está la noche de la nostalgia, ¿no? Y en el mismo noche de la nostalgia, acá en Uruguay al menos, las iglesias hacen una reunión. Y ahí escuchan cumbia, merengue, todo cristiano. Pero hacen lo mismo que el mundo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Vos te pensás que yo voy a dejar a mis hijos ir ahí? No, porque yo tengo que escudriñar los espíritus. Fue el único que escudriñó los espíritus. ¿Quién fue? Finis. Pinjas. Fue el único que discernir los espíritus. Fue el único que intercedió. Fue el único que actuó. No, Balaam era un profeta, tenía dones. Muchos tienen dones y tocan música y cantan. Son dones. Los dones no te hacen libre. Son dones, son talentos que Dios da. Eso no te hace salvo, eso no te hace libre. Sin embargo, Pinjas, ni siquiera nombrado, no se sabe ni qué era un sacerdote porque estaba dentro del sacerdocio nomás. Pero fue el único que se levantó. ¡Fla! ¿Por qué? Porque supo entender dónde se estaba moviendo. Se estaba muriendo la gente alrededor. 24.000. Y no había uno que discerniera dónde se enfocaba, en quién estaba. Pero cuando vino ¿y por qué no? Ojo con eso. Porque se mueve dentro de las congregaciones. ¿Y por qué yo no? ¿Y por qué tengo que hacerlo así? ¿Y por qué me mandás a hacer lo que Dios? Si aquel otro... Y se empiezan a enfocar los de afuera, mirando a Madián. ¿Y por qué este hombre descarado e insolente lo provocó a Moisés? ¿Y por qué no? ¿Acaso tu mujer, Séfora? ¿Y por qué yo no puedo tener una mujer de Madián? ¿Entendés? Provocándolo a ella. Esa mujer de Madián se convirtió a Dios y hacía lo que a Dios le agradaba. Pero este que trajo, no. Incluso el apóstol Pablo dice, si ustedes vienen al camino del Señor y tienen a un esposo inconverso, dice, no lo dejen, porque tú eres quien lo santificás. O si un hombre tiene una mujer inconversa, el apóstol Pablo dice, no la dejes, porque tú la santificás, tú le vas a enseñar a obedecer a Yahweh. Si pasa tiempo y no se convierte, bueno, ahí hay un problema. Pero esta mujer se convirtió a Yahweh, la mujer de Moisés. Esta Madián venía a destruir al pueblo. Era un espíritu inmundo, poderoso, que se movía. Vendría a ser algo así como Belsabé, ¿te acuerdas? Como Jezabel. Ahí, una princesa. Era poderoso en lo espiritual y en lo terrenal. Y este príncipe era poderoso porque tenía autoridad. Él manejaba la tribu de Simeón. Y los que estaban muriendo más eran la tribu de Simeón. ¿Vieron que no fueron todos? No fueron todos Israel. Fueron lo que el líder, el que va adelante, el pastor le dice, vaya, nada, no pasa nada. Y allá fue. Y él mismo andaba con una. Y esos fueron los que fueron destruidos. Esos fueron los que cometieron el mismo. ¿Por qué? Porque la cabeza estaba mal. Otra vez hablando lo mismo. Si la cabeza está mal, el pueblo está mal. No te dejes llevar por las multitudes. 24.000 murieron ahí. ¿Estaban en lo correcto? ¿Por qué murieron? Porque estaban en pecado delante de Yahweh. Pinjas, entra en acción Pinjas.
Pinhas, Fines, con los discernimientos del Espíritu. En vez, él ve dónde está el problema mayor. Él ve dónde está el problema mayor. El líder espiritual que se movía en los malos, él lo detecta. Y por eso que fue directamente ¿a quién? A la cabeza, al líder espiritual. Y lo mató. Tipo así como David, ¿se acuerdan? ¿A quién fue a matar? Al líder espiritual, que era Goliat, arrancarle la cabeza. Bueno, él vio. Cuando él escuchó esa provocación a Moisés, escuchó, ¿por qué yo no? Ay, ¿por qué yo no? ¿Por qué tú y yo no? ¿Por qué tú puedes servir ahí donde servís y yo no puedo servir? Ese orgullo, esa soberbia, eso que viene de las tinieblas, es lo que había en este hombre. Y Fines lo encontró. Cuando Fines vio eso, un hombre espiritual, fue y agarró y lo mató directamente. Se terminó, dice que aplacó la ira de Yahweh sobre los hijos de Israel. Aplacó, porque quiere decir que destruyó ¿quién? La cabeza. Destruyó la que venía con el liderazgo, que era la princesa y Simri, el israelita. Fue y lo destruyó en la misma tienda y dice que se aplacó la ira. Y esa furia, ese enojo que tuvo Fines, le agradó a Yahweh. Incluso dice, voy a establecer pacto de Shalom. Una persona que mata y habla, ¿por qué? Porque había una ira por las cosas de Yahweh. Quiero que entiendan acá. El celo por el amor a Yahweh toma acción y va y ¡bah! Uno va a dejar más acá. Una, ofendiendo al hombre de Dios. Provocándolo. Diciéndole, vos tenés la misma, yo voy a hacer lo mismo. Y entonces todo el pueblo le apoyaba a ese Simri. Pero si vos tenés razón. Simri tiene razón, vos tenés una madianita, ¿por qué nosotros no vamos a tener? Y ahí murió. Pero cuando un hombre espiritual entiende de que lo que están haciendo está mal, lo destruye directamente, los lanza a los dos, los atraviesa, a los dos. El celo por el amor a Yahweh toma acción. Yeshua lo hizo así, acuérdense. ¿Cómo lo hizo Yeshua? Lo hizo así en el mismo templo. Y ahí sí, el Salmo 69 que yo le había dicho. Y en Juan 2, 13, 17, lo voy a leer acá. San Juan 2, capítulo 2, presten atención porque yo quiero ir rápido para así me da el tiempo, ¿sí? En el capítulo 2 de Juan, capítulo 2, versículo 13 al 17, dice, estaba cerca la Pascua de Yahweh, y subió Yeshua a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas, y a los cambistas, allí sentados, y haciendo un azote de cuerda, ¿para qué un azote de cuerda? Para pegar. Cuando papá agarra el cinto, ¿por qué? Cuando papá agarra una vara, ¿por qué? Hablando en términos familiares. Porque para castigar. Dice que hizo una cuerda de un azote de 3 cuerdas. Bien grueso. Sigo, ¿dónde estaba? Un azote de 3 cuerdas, versículo 15. Y echó fuera del templo a todos. ¿A quién echó fuera? A todos. El templo del Señor era grandísimo. Y está allá la explanada todavía donde estaba el templo. Eso estaba lleno de gente. ¿Por qué? Porque estaban en el tiempo de ¿qué? De Pesaj. La Pascua del Señor, marcado en Levítico 23, una fiesta del Señor la cual nosotros celebramos ya. Estaban en la fiesta, el Señor estaba lleno de gente, millones de gente, y Él entra, ahí agarra un coso, y empieza a tirar todo y dice que los corrió a todos. A todos los que vendían, ojo. A todos los que hacían mercader, ojo. No a todos los santos. Había una feria. No a todos los... Había una feria, bien hermana. Había una feria, lo mismo que ahí. Había una feria, había bueyes,
vaca y había estatuilla y había, había lote. Una feria. Ojo con eso. Porque la casa del Señor es para adorar y para aprender de su bendita palabra. No puede haber kiosco en la casa del Señor. En la casa del Señor. Ay, la hermana más o menos que en diciembre. Pero hay venta. Ay, ahora terminamos la reunión, pero miren que tenemos la... Vamos a vender torta ahí, vamos a vender pizza, vamos a vender... La casa del Señor será llamada casa de oración y puerta del cielo. ¿Querés hacer negocio? Anda para la calle.